Hola, ¿cómo estás? Soy Álvaro, profesor de Ciencias Físicas y te voy a acompañar durante todo este año en esa asignatura. ¿Haciendo cuarentena? ¿Respetando el quedarte en casa? Muy bien, yo también estoy quedándome en casa, pero estoy llegando a vos a través de la tecnología. A través de la tecnología nos vamos a empezar a comunicar desde ahora. Te voy a dejar tareas en CREA, ¿sí? Te voy a dejar trabajos en CREA, así que, bueno, a través de allí podés consultarme, podés enviarme las tareas, ¿sí? Y podemos conversar. Esto es Ciencias Físicas en Cuarentena. ¿Qué vamos a hablar ahora? De la luz. Vamos a ver todo esto que está acá. Fuentes luminosas, clasificaciones. Te lo voy a contar en la siguiente sección. Bienvenido. Ok, comencemos con este segmento que hemos dado en llamar Ciencias Físicas en Cuarentena. Y en este primer video vamos a ver un tema muy importante. ¿Cuál es ese tema? La luz. Para eso vamos a comenzar con un texto introductorio que te voy a relatar a continuación. El fragmento a continuación es extraído del libro Ciencias Físicas 1, de los autores Bernarda Segurola, Graciela Sarabia, Marcelo Schwartzfiter y Claudia Usal, de Editorial Contexto. A nuestro alrededor existen numerosos objetos que emiten luz, por ejemplo el sol, una lámpara, una vela. A estos objetos que transforman algún tipo de energía en luz se les llama fuentes de luz o fuentes luminosas. En el caso de la vela, la energía proviene de una reacción química llamada combustión. En la lámpara se transforma energía eléctrica en luz y en el sol es producto de reacciones nucleares. La luz emitida por cualquier fuente luminosa siempre proviene de una transformación de energía. Bien, y entonces, si hablamos de fuentes de luz, ¿qué mejor forma que clasificar esas fuentes de luz para poder distinguirlas si es que hay alguna diferencia entre ellas? Vayamos por eso. ¿Y por qué clasificar las fuentes luminosas? Bueno, una manera de organizar nuestro conocimiento es mediante la clasificación del mismo. Y en este caso, haremos dos clasificaciones de las fuentes luminosas. Una según su origen y la otra según cómo se produce la emisión de esa luz. Entremos en el primer criterio de clasificación, entonces, de las fuentes luminosas. Este primer criterio, como dijimos, de acuerdo a dónde se origina esa luz. Y entonces podemos dividirlas en fuentes luminosas naturales y fuentes luminosas artificiales. Expliquemos un poco más este criterio de clasificación con algunos ejemplos. En el caso de las fuentes luminosas naturales, te puedo nombrar a el sol o a un relámpago. Básicamente se refiere a que son fuentes que emiten luz sin la intervención del ser humano. Y de paso, ¿qué tal si te dijera que en la caída de un rayo a lo lejos, durante una tormenta, primero vemos el relámpago y unos instantes después oímos el trueno? ¿Por qué será? Fenómeno interesante, ¿no? Ya lo veremos. Y en el caso del criterio de clasificación que refiere a las fuentes luminosas que llamamos artificiales, te puedo nombrar a una linterna o una vela, y como dijimos anteriormente, son fuentes luminosas que emiten luz, pero se generan a partir de la intervención del ser humano. Es decir, estos elementos, estos objetos han sido fabricados por el ser humano para esa función. Pasemos al segundo criterio de clasificación de las fuentes luminosas. Este criterio, como habíamos dicho, de acuerdo a cómo se produce la emisión. Y entonces podemos dividir entre fuentes incandescentes y fuentes luminiscentes. Y al igual que en el criterio anterior, en este también podemos describir algunos ejemplos. En el caso de las fuentes luminosas incandescentes, podemos nombrar el filamento de una lámpara. Y te cuento algo, ¿sabías que en una estación de bomberos de Livermore, California, en Estados Unidos, se encuentra la bombilla incandescente más longeva del mundo? Fíjate esto, lleva casi 119 años encendida sin interrupción. Te voy a dejar un video con más info para que puedas ver y conocer esa lámpara tan famosa.
Pero en el caso de las fuentes luminosas luminiscentes, podemos nombrar a las lámparas de bajo consumo. Estas lámparas se caracterizan por ahorrar entre un 50 y un 80% de energía en comparación con las lámparas incandescentes. Por eso se recomienda su uso. Sí, ya sé. Un poco largo. Bueno. Pero te cuento, vamos por la mitad. Así que nos queda poco. ¿Qué tal si hablamos un poco más sobre las fuentes incandescentes y las fuentes luminiscentes? Sobre las fuentes incandescentes podemos decir que emiten luz al elevar su temperatura. Es decir, emiten simultáneamente energía al ambiente en forma de luz y en forma de calor. En cambio, las fuentes luminiscentes emiten luz pero no emiten energía en forma de calor, debido a que no aumenta su temperatura respecto al ambiente en que se encuentran. Entre estas podemos encontrar, además de las lámparas de bajo consumo, a diversos seres vivos, entre ellos peces o luciérnagas. Bueno, y acá viene algo un poco largo, pero no te asustes, ya esto será lo último que vamos a comentar. Podemos clasificar a las fuentes luminiscentes en distintos criterios también. Podemos hablar de la fluorescencia, que se manifiesta en materiales que al recibir energía es absorbida para ser emitida en forma de luz, pero solamente mientras dura ese estímulo en el que reciben energía. Ejemplos de estos podrían ser la pantalla de tu teléfono o la del televisor. Estas, al apagarse, dejan de emitir luz en ese mismo instante. También existen ciertos maquillajes que poseen esta característica. Luego hablamos de la fosforescencia. Los materiales con esta propiedad continúan emitiendo luz después de que termina el estímulo, o sea, después de que termina esa absorción de energía que están teniendo. Es el caso, por ejemplo, de las manecillas de algunos relojes que están cubiertas por una pintura especial, lo que permite que al momento de apagar las luces de una habitación podamos seguir divisando la hora que ésta indica. Y por último, la bioluminiscencia, palabra larga. A diferencia de las anteriores, esta propiedad se presenta en los seres vivos, como por ejemplo los llamados bichos de luz, que habrás visto alguna vez, también en algunas especies del mar. Lo distinto es que la luz que estos emiten no proviene de energía absorbida de otra fuente lumínica, sino que se da a partir de reacciones químicas del propio ser vivo. Y sí, buenas noticias, estamos por terminar. Pero antes de irnos... Uy, no me digas eso. ¿Acaso pensaste que solo iba a hablar? ¿Y no dejarte ninguna tarea? La idea es esta. A continuación, vas a encontrar un esquema resumiendo los conceptos que vimos sobre las fuentes luminosas. Y en una siguiente diapositiva, te voy a dejar una serie de imágenes con distintas fuentes de las que vimos. Lo que tenés que hacer es agrupar cada una de las imágenes con la fuente que corresponda en el esquema. ¿Te animás? ¡Claro que sí! ¡Espero tu respuesta, dale!